Latina TV Internacional, un canal para toda la familia. Bendiciones. Qué bueno que vas a ver este programa, qué bueno que lo estás mirando, y quiero pedirte que si es de bendición a tu vida, si aclaras algunas dudas, si te llevas a buscar de Dios, que lo comparta con un amigo, con un familiar, con un vecino, y que le diga que no predicamos religión, sino que enseñamos la palabra de Cristo. Predicamos la palabra con el único fin de que la gente conozca a Dios. Ir y hacer discípulos a las naciones. Que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Es el único motivo por el cual el Espíritu Santo nos comisiona para predicar o para enseñar su palabra. Así que bendiciones para ti, para tu vida, para de los tuyos. Estamos aquí un martes más. Como siempre les digo, Cristo no ha venido por su iglesia, por tanto, continuamos peleando la buena batalla de la fe. Y el martes pasado estuvimos hablando de lo que es guerra espiritual. Estuvimos citando varios versículos bíblicos, hablando de cuáles son las herramientas, qué es lo que la gente nos dice, cómo es que la gente guerrea. Supuestamente la gente va y reprende a Satanás, lo ata a todos los demonios, lo pone bajo sus pies. Otros desafían a Satanás, y estuvimos explicando que eso no es correcto, que nosotros no estamos llamados a desafiar a Satanás, ni a pelear con Satanás, ni a atar a Satanás, ni a meterlo debajo de nuestros pies, porque tampoco eso va a suceder. Eso solamente le corresponde a Cristo. Entonces, como nosotros no tenemos que hacer eso, porque tampoco lo podemos hacer, tampoco Dios nos va a dar la autoridad para hacerlo, eso solamente le corresponde al Cordero, al que venció. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? ¿Cómo es que debemos entender lo que es guerra espiritual? Naturalmente, la gente acostumbra a ver o a entender guerra espiritual como un desafío y en el que nosotros somos los protagonistas. Y yo te decreto, yo te ato, yo te aquello, establecemos ángeles, establecemos la Chequina de Dios, fuego de Dios sobre tu casa y un paquete de cosas que no tienen ningún sentido, ni siquiera usando una lógica elemental. Razonalmente no se pueden entender. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando? Que ¿dónde es que está el problema de la guerra espiritual? ¿Dónde se originó? Y para eso vamos a ir ¿dónde se originó? ¿Dónde se origina la guerra espiritual? En el mismo cielo. En el mismo cielo. Allí Satanás tuvo la gran idea, siendo Lucifer, de que él iba a estar al nivel de Dios, o más alto que Dios, y que él iba a ser adorado. Satanás, cuando de él salía música, de él salía adoración, él fue creado para adorar, pero le pasó un problema, y es que él quería que la adoración, en vez de salir desde él hacia Dios, que viniera hacia él. No que saliera desde él, sino que viniera hacia él. Y ahí fue el error. Pero eso es en el cielo, y ahí convence, se dice que aproximadamente una tercera parte de los ángeles del cielo, que hoy son lo que conocemos como ángeles caídos. Pero hubo otro escenario en que se trasladó esa guerra espiritual, y es en la tierra, en el jardín del Edén. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que Satanás, con lo mismo que él fue engañado, le dice a Eva, con que Dios ha dicho, y pone aquí una duda, pero no te ha dicho esto, y le dice, él te está engañando, yo te voy a aclarar.
Y con lo mismo que él se engañó a sí mismo, hizo que Eva cayera. ¿Por qué? Porque él le dijo a Eva que cuando ella comiera o ellos comieran de ese árbol, que sin abrir sus ojos, que iban a tener esto, que iban a tener lo otro. Y entonces lo mismo que pensó él, que si desafiaba a Dios, a su creador, que si él lograba conquistar, él sería el Dios verdadero. Error humano, porque eso no pasó. O digo error humano, pero error de él, porque eso no pasó. Dios es omnipotente. Todo lo que usted quiera y lo que usted se imagine es, y después que usted y yo terminamos de imaginarnos, entonces que eres grande. Entonces, él fue quien te creó, él nos creó, no nosotros a nosotros mismos. Por tal razón, eres ser Dios, eres ser que tiene la autoridad, eres ser que tiene el poder. Él no lo entendió en el cielo y con eso hizo que Eva cayera. Y Adán también. Entonces, ¿dónde se origina la guerra espiritual? En el cielo. Pero hay algo, y es en lo que quiero que hablemos esta noche, que entendamos esta noche, y es que la gente espera, hoy la gente ve demonio en todas las cosas. Te rozan el carro a alguien, el diablo me está atacando. En el supermercado hay mucha gente, en una fila, no tengo tiempo, ay, es el enemigo. Los hijos están haciendo cosas porque usted y yo no lo hemos corregido, ay, el diablo me está dando con todo. Y el diablo no llega de esa forma, no podemos ver demonios en todos los lugares. No, muchas veces, decía Alan, un maestro que tenía teología en Puerto Rico, y él decía, hay un problema. Y es que en un juicio final, el diablo va a salir inocente en muchos casos y nosotros culpables. Porque nosotros le echamos la culpa a él de todo lo que nosotros no hacemos, que debemos hacer, y de todo lo que hacemos que no debemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Que no debemos estar mirando demonio en todas partes y en todas cosas, sino entender que si vivimos por la gracia de Dios, que si somos cristianos, que si tenemos su espíritu, no tenemos por qué temer. Entonces, voy a volver a leer ese Efesios 6, 16, 17, el cual estuvimos hablando el martes pasado para entrar en contexto. 16 dice, sobre todo tomar el escudo de la fe. ¿Qué es lo que nos protege? Recuerdan que el martes pasado hablaba de que Satanás usa argumento, lo vimos en Corintios. ¿Y para qué? Para debilitar nuestra fe. Recuerdan que es cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte. Dios no le dijo, mira, lo reprendí, lo até, lo puse bajo tus pies o de los míos, o te mandé con la chequina mía, el fuego de Dios va contigo. No, nada de esas cosas. Nada de eso, todas esas son inventos que la gente se ha estado inventando, que no tiene nada de cierto, nada de cierto. Él le dice, yo he rogado que tu fe no mengue. Y recuérdense que aclaramos este punto, que aún Jesús dijo, he rogado. No dijo, yo ordené, yo declaré, yo establecí, no, yo he rogado que tu fe no mengue, que no te falte. Entonces, aquí Efesios, en el 6:16, nos está diciendo, sobre todo tomar escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Recuerdan que el martes hice mucho énfasis en esto? En que resistir al diablo y él huirá de ti, lo que significa es creer. Lo que está diciendo aquí Efesios 6:16, tomad el escudo de la fe. Si creemos en Dios, estamos protegidos. No importa lo que pase, todo obra para bien a los que caminan conforme a su voluntad, a los que creen, a los que obedecen, a los que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, mire lo que dice el 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿En qué
El escudo es la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. ¿Y cuál es la espada del Espíritu que va a usar? La palabra de Dios. Entonces todo se resume en la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es que todos los ataques que vienen son a la Biblia, a la eficacia de la Biblia. Por eso estuvimos estudiando la Biblia y tuvimos varios estudios sobre qué es la Biblia, qué significa. Porque todo el ataque que el enemigo lanza es hacia la palabra de Dios. Así comenzó el pecado, con que Dios ha dicho una duda, pero no te dijo esto, o sea, te faltó. Y hoy en día tenemos los falsos maestros añadiéndole a la Biblia. La Biblia en ningún momento te llama a decretar, a establecer ángeles, a establecer el fuego de Dios en tu casa, a mandar ángeles contigo. No, eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, otra vez, falsos maestros, falsos predicadores, nos están haciendo lo mismo que hizo Satanás, son utilizados por él. Por eso es que Pedro lo llama, Pablo lo llama ministros de Satanás. Ministros de Satanás, siervos de Satanás. ¿Por qué? Porque están siendo usados por él, ¿para qué? Para confundir al hombre. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que tomar el escudo. ¿Cuál es el escudo? ¿De qué nos sirve un escudo a nosotros cuando estamos en guerra, en la batalla? ¿Para protegernos de qué? Dice con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. No dice reprendiéndolo, no dice peleando, no dice diciendo nada, sino creyéndole a Dios. Resistid al diablo y él huirá de ti. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Mire el 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y pusimos el ejemplo en el primer estudio sobre la guerra espiritual, de Jesús nos dio ejemplo de cómo guerrear con el enemigo. Satanás, ¿qué usó? La palabra, pero como la usó con Eva, tergiversificada o con verdades y mentiras. ¿Y Dios qué le decía a Jesús? Escrito está. Volvió y le citó escrito está. Volvió y le hizo un ofrecimiento y ¿qué le dijo? Escrito está. Usó la palabra. Entonces, ¿qué es lo que Jesús le dijo a Satanás? Yo creo en mi Padre, en que el que está conmigo es mayor que tú. Y eso es lo que nosotros debemos creer, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos promesas en estas palabras. El problema es que nosotros hemos creído en promesas que son de hombre y por eso no se cumplen. Pero siempre voy a decir esto, y creo que lo he dicho muchas veces, solamente debemos creer en las promesas que hizo Dios. Aquí hay más de 3,000 promesas. Usted y yo no necesitamos tantas. Pero hay más de 3,000. No tengo ahora el número exacto, pero creo que como 3,041 promesas hay aquí en la Biblia. ¿Usted cree que usted y yo necesitamos tanto? No. El problema es que se nos hace promesas y se nos habla como el enemigo quiso engañar a Eva, como se engañó él mismo, de una autoridad de nosotros. Por eso es que tuve la gente desafiando a Satanás, reprendiéndolo, atándolo, metiéndolo bajo los pies, atando a los demonios. Eso no existe. Eso, hermanos, amigos, saquémonos de la cabeza que usted y yo vamos a enfrentar a Satanás algún día, que eso no va a pasar. Y la Biblia nos dice claramente que usemos el escudo de la fe con que podemos apagar los dardos. O sea, Él nos lanza, ¿qué? Ideas, como lanzó a Eva, como te lanza a ti, como me lanza a mí, nos pones pensamientos. Pero nosotros lo resistimos creyendo en la palabra de Dios, creyendo en lo que ya Él puso en nosotros a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo, la espada que usa es que la palabra. O sea, si tenemos el escudo que es la fe, en la espada que funciona, que es la palabra, entonces estamos más que protegidos y somos más que vencedores en Cristo Jesús. El martes pasado estuvimos hablando de cómo nos preparamos para la guerra espiritual y les dije que había citado 6 formas o 6 principios
para cómo guerrear espiritualmente, y estuvimos hablando de conocer la palabra de Dios. Porque ¿cómo la vamos a creer si no la conocemos? Es imposible creer en lo que no conocemos. Por eso es que hay gente que se acerca y me dice, no, yo creo en Dios y yo tengo un temor en Dios. Mira, y yo le digo, ¿y quién es Dios? ¿Tú conoces su voluntad? ¿Conoces su palabra? ¿Conoces su Espíritu Santo? ¿Puede dar testimonio de Él? Bueno, pues, entonces le digo, no puedes hablar de una relación con alguien que tú no conoces. Imagínate que yo podía decir que tengo una relación con tal personaje, que somos amigos, que somos íntimos, y ¿quién es? No sé. Y no, lo he escuchado mencionar, no sé dónde vive, no sé su nombre verdadero. No tiene sentido. Entonces, hay que conocer la palabra, y estuvimos citando a Lucas 10, 17, 20, Efesios 6, que fue donde comencé hoy, para entrar en contexto, del 10 al 18, Juan 31, 32, y 2 de Corintios 3, 5, que ese lo voy a volver a leer. 2 de Corintios 3, 5, ¿por qué lo voy a volver a leer? Porque para concluir lo que 2 de Corintios 3, 5, donde nos dice, no que seamos, a ver si es así, 2 de Corintios 10, del 3 al 5, perdón, 10 del 3 al 5. Dice aquí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ven que lo que dice lo mismo? Todo argumento que se levanta, todo pensamiento contra Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos? Por eso es que dice, ocupar tu mente en las cosas de arriba. Medita en esta palabra de día y noche. Toda la guerra que nosotros tenemos con el enemigo, y esto escríbalo, manténgalo presente, está aquí. Aquí, aquí, aquí. En ningún otro lugar. El enemigo pone pensamientos, pone deseos. Por eso es que Gálatas 5, 16 y 17, que lo vamos a ver ahorita, nos dice qué es lo que pasa. Entonces, hablamos de conocer la palabra de Dios. Mire, hermano, todo se resume en conocer la palabra. ¿Cómo podemos identificar un falso maestro? ¿Sabes que el enemigo guerrea con nosotros? Es tratando de que obtengamos doctrina falsa, así comenzó el pecado, tergiversando la palabra de Dios, los mandatos que Dios había dicho. Y aquí están sus mandatos. ¿Y qué hace el enemigo? Levanta falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos pastores, falsos en todos los sentidos, en todas las religiones. ¿Y cómo usted y yo sabemos que es un falso? Cuando tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Fíjese que hablamos de guerra espiritual y hablamos de orar en el Espíritu y hablamos de brincar en el Espíritu. Sin embargo, el Espíritu se nos fue dado y lo único que la Biblia dice que Él iba a hacer con nosotros era ¿qué? Enseñarnos toda la verdad, enseñarnos la palabra, enseñarnos todas las cosas, recordárnosla cuando tienen que recordarnos. Y por eso es que podemos usar la fe, el escudo de la fe, porque el Espíritu Santo nos va a recordar las promesas que Dios hizo con nosotros, que estaría con nosotros para siempre. Y por eso es que podemos usar la palabra. ¿Por qué? Porque Él nos ilumina en estas palabras que ya han sido reveladas. Pero hoy creeremos que el Espíritu Santo se usa para todo. Yo escucho gente, que el Espíritu Santo te acompañe. También hay unos que lo mandan con otros, con unos y con otros. Y yo, hello, ¿y quién eres tú para mandar al Espíritu Santo con nadie? ¿Acaso tú eres la que dirige el Espíritu Santo? Entonces tenemos distintos conceptos, todos cerrados, de ¿qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Si quieres ver, entra a mi canal de YouTube y busca el Espíritu Santo en nuestras vidas, donde explicamos por la Biblia para qué cuando llega a nuestras vidas, qué es lo que hace, qué es lo primero que nos enseña, y después que Él está primero con nosotros,
como la Biblia lo enseña, y que después está en nosotros. Y cuando está en nosotros, ¿qué es la función que hace? Alimenta nuestra fe. Nos ayuda a entender la palabra, nos ilumina en ella. El Espíritu Santo, la Biblia en ningún momento dice que hará otra cosa. Son inventos de hombre. Entonces la primera y la guerra más fuerte que Satanás tiene es, y la única que utiliza y que le funciona, es cambiar esta palabra, agregarle o quitarle. Si ustedes se fijan, todas las personas que le agregan y le quitan, Jesús pasa a un segundo plano y nosotros somos elevados a un primer plano. ¿Acaso eso no fue lo que pensó Satanás? ¿Acaso no fue eso lo que le ofreció a Eva? ¿Acaso no es eso lo que se habla de autoridad, que nos dio victoria, y muchísimas cosas? No. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Él me fortalece, no yo. Entonces, lo primero que hay que conocer la palabra, porque es la única forma en que nosotros vamos a poder identificar cuándo se nos está hablando por la palabra, cuándo es Dios que nos está hablando. No es cuando yo digo racatacatacatacata, no. Ahí no es que Dios me está hablando. Cuando Dios me está hablando es cuando alguien está predicando su palabra. Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos la Biblia predicada, enseñada, Dios nos está hablando. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Entonces, orar es hablar con Dios, pero cuando Dios me habla a mí a través de su palabra. ¿Y qué yo debo hacer? Conocer su palabra, su voluntad. Dios, la mayoría de la gente hoy, ahorita me enviaron unos videos que después creo que para el viernes voy a hacer un Facebook Live de esos videos. Unas atrocidades. La gente explicando, y cuando subí a este escalón, Dios, el Espíritu Santo me dijo aquello, y cuando subí aquí me dijo esto, y después me dijo el hombre que está sentado a la derecha esto, y después me dijo de la izquierda esto. ¿Quién dijo que eso es verdad? Eso es mentira. Eso es mentira. Nadie tiene esa comunicación con el Espíritu Santo, de que si sube aquí, de que si dobla allí, entra al cuarto, nada de esas cosas. Nosotros tenemos, cuando podemos discernir algunas cosas, como cuando Pedro le dijo a Ananías y Zafira, ¿por qué le mientes al Espíritu Santo? Eso es conocimiento intuitivo. O sea, el Espíritu Santo pone ese conocimiento intuitivo. Pero hoy en día nosotros no tenemos la misma unción que tenían los apóstoles del Cordero, porque ellos eran la zapata. Lo que ellos hablaban se escribía como palabra de Dios, y así es palabra de Dios. Lo que usted y yo hablamos es lo que Dios escribió a través de ellos. ¿Se entendió eso? Mucha gente cree que nosotros tenemos la misma unción que tenían los apóstoles. No, negativo. Lo que ellos hablaban era Dios hablando a través de ellos y se escribió. Lo que usted y yo hablamos, si somos cristianos, es lo que ellos escribieron, o lo que el Espíritu Santo escribió a través de la revelación que le dio a ellos. Completamente distinto. Por eso ellos son la zapata, la simiente. Entonces, nosotros seguimos construyendo encima. ¿Cómo? Con la palabra. Entonces, cuando quieras guerrear, la mayor forma de guerrear es estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia. No es brincar y saltar, es estudiar la Biblia. Usted quiere aprender a guerrear, lea la Biblia. Usted quiere aprender cómo usar el escudo de la fe, lea la Biblia. Usted quiere aprender que la espada del Espíritu es la palabra, lea la Biblia para que lo aprenda. La Biblia está llena de promesas, de aliento, de corrección. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda palabra es inspirada por Dios, alta para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si usted quiere guerrear, estudie su Biblia. Y la segunda cosa que estuvimos hablando, o el segundo punto, fue la oración y la meditación. ¿Qué es lo segundo? Las personas viven metidas en YouTube, buscando qué dijo Pancho, qué dijo Chucho, qué dijo aquello. No. Ahora sí, en YouTube, sí, hay personas que predican la palabra de verdad. Muy poquitos, porque ahora todo el mundo está usando a YouTube para like. Entonces, muy pocos
te enseñan la palabra de Dios, pero sí hay. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo quiere iluminarte en la palabra de Dios. Léela. Léela. Y con esto no estoy diciendo que tú no vayas a YouTube. No. Yo tengo un canal de YouTube. Y estás ahí justamente por si alguien necesita una respuesta, que lo busque. Pero honestamente que muy pocas personas predican a Cristo. Muy pocas personas, porque el que predica a Cristo le va a pasar lo mismo que a Cristo. Recuerdan que hablé de mis pasos dejo, mis pasos doy. Cristo nunca estuvo paz. El enemigo siempre va a estar guerreando con nosotros, siempre. Entonces hay que orar, leer la Biblia, orar y meditar en las promesas de Dios, pero también en el cumplimiento de su voluntad, que es lo que nos dice Efesios 6:16. Tener fe. ¿En qué vamos a tener fe? En lo que escuchamos de Dios. Si no escuchamos nada de Dios, ¿qué vamos a creer? Pues acuérdense que hablábamos de la regeneración y la fe. Si no es regenerado nuestro entendimiento y no entendemos la palabra y no la leemos para entenderla, no la escuchamos, ¿cómo la vamos a creer? ¿Cómo la vamos a creer? Recuerdan que le hice el comentario porque se estaba diciendo que la fe llegó primero que la regeneración. Pero ¿cómo podemos creer en lo que no conocemos ni entendemos? Y explicamos que Moisés le pidió a Dios que le enseñe sus caminos. O sea, no lo entiendo. ¿Cómo lo voy a creer? ¿Cómo voy a confiar si no lo entiendo? David le pidió lo mismo. Jesús le abrió el entendimiento a los discípulos, ya después de resucitado, para que en Lucas 24, 44, 45, para que puedan entender. O sea, si no hay una regeneración de nuestra mente, no podemos entender la palabra, por tanto no podemos creerla. Entonces, ahora tenemos una cosa muy buena, y es que todo el que le pide a Dios, dice que todo el que toca se le abre y todo el que llama se le responde. Entonces, primer punto, conocer la palabra de Dios. Y el segundo punto, orar y meditar en la palabra. No es leer la palabra como si fuera un libro. No. Esto no es un libro, esto es la palabra de Dios. Aunque Biblia es compendio de libro, sí, pero aquí está la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos, debemos orar, debemos meditar en lo que leemos. Yo acostumbro a caminar y a meditar, y Señor, ilumíname, ayúdame a entender, no para ser sabio, para ser grande, porque nunca voy a ser grande, sino para que Cristo sea grande a través de mi vida. Entonces, cuando Dios ve la intención de tu corazón, entonces, y tú ves que le pide, Él comienza a darte y te va dando más y más, pero tiene que leerla porque Él no te va a inyectar la palabra. Amén. Entonces, el punto número 3, vivir una vida en santidad, santa. Gálatas 5:17. Y aquí vamos a ver lo que nos dice Gálatas. Y mire, aquí hay una clara explicación de una batalla campal, como la que comenzó en el cielo, como la que siguió en el huerto del Edén y como la que sigue hoy en día. Mire lo que dice Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quiere. ¿Usted se da cuenta que es una guerra campal? Que la guerra espiritual es todos los días de su vida. Todos los días de su vida, la carne contra el espíritu contra la carne, y que ambos se oponen entre sí para que usted no haga lo que quiera. O sea, por eso es que la Biblia dice en Romanos que el hombre normal no puede entender las cosas del espíritu. Dice que la carne no se sujeta a la ley del espíritu, dice, y tampoco puede. No puede. Aquí lo explica más claro. La carne es contra el espíritu contra la carne. Pero dice ambos. No dicen el espíritu se opone para que tú no, dice ambos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieres. Entonces, es imposible que el hombre que no ha sido regenerado camine en santidad. Ahora, también es imposible que el que ha sido regenerado, tiene esta palabra,
tiene el Espíritu Santo camine como carnal. Es imposible. Entonces todos los días es una guerra campal. El que ha sido regenerado tiene una guerra, Satanás poniendo argumentos. Dios no te cumplió. Ve que te pasó esto. Mira que tu esposa, mira que tus hijos, mira que tu tío, mira que tu hermano. Es una guerra campal, pero tú dices, sí, si mi hermano no le sirve a Dios, le va a servir porque yo le estoy pidiendo a Dios todos los días por él. Yo oro por mis hijos, oro por mi esposa, oro por mi familia. Por tanto, Satanás, no importa lo que esté pasando, ellos van a venir porque es promesa de Dios que si vienen, lo recibe, y yo estoy orando para que el Espíritu Santo ponga en ellos el querer como el hacer. Esa es la postura del que ha sido regenerado. Pero el que no ha sido regenerado, el enemigo le pone droga, alcohol, embriaguez, mujeres, ser tranza, borracho, parrandero, jugador. Y él obedece. Obedece. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Acuérdense que cuando venimos a Dios, para que podamos vencer en esta guerra, lo primero que hace es que nos cambia la naturaleza. O sea, cuando te dicen que has sido nacido de nuevo, es que has sido regenerado. Entonces se cambió tu naturaleza. Por eso es que tú puedes decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, hay que vivir una vida santa. Si somos cristianos, Cristo ungido, anos, pequeño, y lo que significa es que tenemos el Espíritu Santo. Por eso es que Romano dice, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. No es de Él. Entonces, si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, debemos caminar como tal. El problema es que a veces confundimos caminar como santo, como persona separada de este mundo, es agradarle a todo el mundo. No, mentira, es al revés. Es parte de la guerra espiritual, en que nosotros le vamos a caer mal. ¿A cuánto? A todo el que no quiera obedecer la palabra de Dios, a todo el que le molesta que tú camines en santidad, a todo el que está sucio, pero tú le exhibes que estás limpio, o que estás siendo limpiado y que estás progresivamente creciendo en santidad, que es ser limpiado. Él se va a molestar porque no es lo que él quiere. Eso es lo que dice Gálatas 5:17. Eso es lo que dice. Entonces tú no le vas a caer, ser cristiano no es caerle bien a todo el mundo. Ahora bien, si hay algo y que es esencial y que no tiene sombra de variación, y es que por lo que tú le caes mal, sea por tu santidad, por tu rectitud, por tu caminar en la verdad absoluta de Dios. Que tú no eres de doble ánimo, que no entras en los juegos de hacerte partícipe de muchas cosas. Entonces eso le va a molestar. Sí le va a molestar. Pero cuando, dice la Biblia, de cuando nos vituperen, cuando nos blasfemen, mintiendo, que nos alegremos. Entonces cuando se molestan, cuando hablan de ti, cuando dicen esas cosas, eso es parte de la guerra espiritual, pero significa que la estás ganando. Porque está caminando en integridad. Tu integridad es lo que le molesta a ellos. Amén. Entonces, vivir una vida de santidad es el tercer punto para guerrear espiritualmente. Conocer la palabra de Dios, orar y meditar en ella y obedecerla, que es vivir en santidad. Obedecerla. Entonces, el cuarto punto es rodearnos de una comunidad de fe. Y aquí voy a leer Efesios 6:18. Seguimos en Efesios, en el 6:18, que nos dice esto. Y me gusta, voy a volver a repetir lo que siempre digo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y aquí voy a decir algo. Orar en el Espíritu no es... No, eso no es orar en el Espíritu. Todo el cristiano ora en el Espíritu, porque el cristiano no vive ya en la carne. Vivimos un cuerpo de carne, pero no vivimos a través de este cuerpo, no complacemos este cuerpo. Y como tenemos el Espíritu Santo, ¿quién es que nos hace orar, que nos hace estudiar la Biblia, que nos hace obedecer? El Espíritu Santo. Entonces por eso es que dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Como decía el martes pasado, hay gente que parece que el Espíritu entra y sale. Entra y sale, porque algunas veces están brincando, saltando, y otras veces están haciendo lo que no deben hacer. Entonces, déjame decirte que el Espíritu Santo no entra y sale. La Biblia dice que estaría con nosotros para siempre.
para siempre. Continúo. Pero mire lo que dice el 18. Lo vuelvo a repetir. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y me gusta porque habla, dice, en un solo versículo te menciona súplica 2 veces. No dice declarando, estableciendo. No, dice súplica. Súplica por todos los santos. Entonces tienes que reunirte, rodeando una comunidad de fe. Significa una persona que crean en la palabra de Dios. Unas personas que estén orando por los pastores, por los ministros, por los evangelistas, por los misioneros. Pero orando como se debe orar correctamente, suplicando, rogando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Pedro, yo he rogado, yo he suplicado a Dios que tu fe no falte. ¿Y cómo debemos orar nosotros por los que están en eminencia? Que su fe no falte. Dice rogando, suplicando, no dice declarando, arrebatando, estableciendo, no, nada de esas cosas. Entonces usted debe rodearse de una comunidad de fe. ¿Qué es una comunidad de fe? Una gente que crean en la palabra de Dios, que no anden por emociones, por sensaciones, no. Así quiere el mundo que tú y yo vivamos, que tú eres como te sientas, que es que tú decides cómo quieres vivir. No, no es así, no es así. Si somos esclavos de la carne, vivimos de acuerdo a la carne. Si somos de Cristo, vivimos de acuerdo al Espíritu. Vivimos de acuerdo a lo establecido por Dios. Si vivimos la carne, vivimos de acuerdo a lo establecido por el enemigo. Nunca nos gobernamos. Pablo dijo, yo preso en el Señor. Efesios 4:1. Pero antes era preso de la carne, del enemigo, con argumentos. Pero cuando Cristo se le apareció y derribó esos argumentos, inmediatamente le llamó Señor. Dijo, ahora yo preso en el Señor. Por eso es que yo en mi propia palabra digo, nosotros nunca somos libres, lo que cambiamos es de amo. Antes le obedecíamos a lo malo, a las tinieblas, ahora a la luz de Dios. Esa es la guerra. Desde que nos levantamos estamos en guerra. No hay un momento específico para guerrear con Satanás. No. La guerra es esa. Entonces debemos rodearnos de una comunidad de fe, de una iglesia que cree en la palabra. Déjame decirte que si estás en la iglesia donde te acomodan tus malas mañas, tus pecados no confesados, tus pecados que no has abandonado, esa no es una comunidad de fe. Esa es una que está tan perdida como tú. Tan perdida como tú. Ve más atrás para que vea 4 formas en las que le garantizan que usted morirá en su pecado. Hace unos martes atrás hablé de 4 maneras o formas en las que usted está garantizado que va a morir en su pecado. Y una de ellas es esa: ser incrédulo obstinadamente. O sea, usted se empeña, se empecina, como dicen en un lenguaje pueblerino, en no creer la palabra, en escucharla, mirarla, pero decidir creer lo que le conviene. A veces hay personas que vienen a Cristo y comienzan a mirar la verdad, pero dicen, espérate, es que yo vine porque tenía un problema. Yo vine porque quería que Cristo me sirviera a mí. Entonces, de este lado, aquí en este lado no me va tan bien porque me están corrigiendo. Me están hablando de santidad, me están hablando de abandonar el pecado. Me están hablando de regeneración, de lavamiento. Yo me voy para acá que nada más tengo que hacer algunas cositas y me van a hacer promesas todos los días y me van a profetizar todos los días y voy a estar feliz y contento. Esa no es una comunidad de fe. Esa es una comunidad que lo va a ayudar a usted a llegar al infierno. Se lo aseguro. Entonces, debemos rodearnos de una comunidad de fe que siempre esté orando por nosotros, velando por lo uno. Vuelvo a leer el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. O sea, los que están separados para Dios. Debemos orar por la iglesia, por los pastores, por todo el mundo, por los presidentes. Miche, por nuestra alcaldesa, por nuestro senador, por nuestro diputado, por nuestra gobernadora, por todo debemos orar, por todos los que están en eminencia. Los que unos han sido separados para Dios, para predicar su palabra, y otros han sido separados del pueblo, ¿para qué? Para dirigir los destinos del pueblo. También debemos orar por ellos.
Amén. Entonces, conocer la palabra, orar y meditar, vivir en santidad y rodearnos de una comunidad de fe que es una iglesia buena. Y el quinto punto es evitar situaciones tentadoras. Pedro 5.8, en primera de Pedro 5.8 nos dice, primera de Pedro 5.8 nos dice, sed sobrio y velar porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero nos da dos consejos aquí para evitar situaciones comprometedoras o tentadoras. Y es que dice, sed sobrio y velad. O sea, estar pendiente, estar a la expectativa, pero ser sobrio, estar consciente. Si hemos tenido un entendimiento regenerado, si tenemos un Espíritu Santo ya en nosotros, el cual nos enseñará todas las cosas, nos llevará a toda verdad y nos guiará a toda verdad y nos iluminará en la palabra. Y tenemos la palabra. Entonces, debemos velar en todo tiempo, debemos ser sobrios, debemos estar conscientes de que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Pero también, como somos sobrios, como estamos conscientes, sabemos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que si creemos en Él, la espada, el escudo de la fe nos guarda de los dardos del enemigo. ¿Recuerdan que lo leímos? Y que si creemos en su palabra, esa es la espada que el Espíritu Santo va a usar para cortar los argumentos del enemigo. El Espíritu Santo no te va a poner ideas, no. El Espíritu Santo, la palabra es su espada. Él te va a recordar las promesas que Dios hizo, que somos más que vencedores, que Dios murió por ti, que de tal manera que al que le ama, al que guarda su palabra, estará con él, que le dará su espíritu, que prometió su espíritu. Eso es lo que el Espíritu Santo va a usar contigo, pero tienes que saberlo, tienes que leer la palabra. Amén. Entonces, evitar situaciones temporeras, situaciones tentadoras. Entonces, ser sobrio. Si usted ve, dice, el entendido ve el peligro y se aparta. Y el entendido, podríamos decir, el que escucha. Lea su palabra para que escuche a Dios hablándole. Escuche a su pastor predicar. Si ve un predicador que es de sana doctrina, o sea, sana doctrina lo que significa es que ni le añades ni le quita. Ni le añades ni le quita. Búsquelo. Ahora, ve a esos predicadores con su Biblia abierta y todo lo que le digan tienen que estar atados a la palabra de Dios. Amén. Entonces, según 1 Timoteo 6:11 también nos dice, debemos estar sobrios, debemos estar velando, meditando en todo tiempo en la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:11 nos dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si ustedes se fijan, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre son 4 de las cosas que nos da tener el don del Espíritu Santo. Gálatas 5:21. Amor, gozo, fe, paciencia, mansedumbre, templanza, bondad. Entonces aquí nos está diciendo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Y por qué de estas cosas? Porque el día lo que dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De muchos dolores. Esos son los que apóstata. Déjeme decirle que el apóstata nunca fue cristiano. El apóstata estuvo en la iglesia, escuchó la palabra, supuestamente hizo confesión de fe, allí gritó y dijo que más nunca para atrás y que para adelante y que esto, pero nunca se convirtió. Su naturaleza pecaminosa nunca cambió. Entonces por eso es que el 11 le dice, mas tú, hombre de Dios, y aquí quiero resaltar la palabra hombre de Dios. Lo mismo que dice Gálatas 5:17. Si lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, dile que el hombre de Dios
es gobernado por el Espíritu. Por eso es que le dice que sigue el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre. O sea, ese es el don de tener el Espíritu Santo. Eso es lo que produce tener el Espíritu Santo. Y hace la aclaración, el hombre de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no puede caminar así, no puede apartarse de la codicia, del amor al dinero y de caer en extravio. ¿Ok? Entonces, evitar situaciones temporeras, situaciones tentadoras. Tanto el consejo de Pedro como el consejo de Pablo a través de Timoteo nos ayudan a salir de esas situaciones temporeras. Recuerden siempre, el entendido ve el peligro y se aparta. El que escucha la palabra de Dios. Y vuelvo y repito, mas tú, hombre de Dios. La única cosa buena es que si no eres un hombre de Dios, puedes serlo, porque el que toca se le abre y el que llama se le responde. Y si pides perdón, se te perdonará. Entonces, la sexta forma de guerrear espiritualmente es confiar en el poder de Dios. Confiar en el poder de Dios. Hombre de Dios, confiad en el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que comenzó la buena batalla la culminará. Amén. Entonces, Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Pero qué es todo? Todo lo que Dios ha predestinado para mi vida. Todo lo que Dios ha establecido que pase en mi vida. Algunas cosas para testificar de su amor, de su grandeza, de su misericordia. Y algunas para testificar que yo no le sirvo por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Todo lo puedo en Cristo, pero no es toda mi imaginación, sino es todo lo que Él estableció para mí. ¿Cómo lo sé? Porque dice que todo obra para bien al que confía, al que cree, al que camina en su palabra, al que se somete a la voluntad de Dios. Entonces todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo. Y todo lo encierra todo. Santiago 4:7 nos trae un tremendo consejo y nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, sométanse a Dios. Resistan al diablo y huirá de vosotros. Debemos creer que si nos sometemos a la palabra de Dios, si creemos, recuerdan Efesios 6, el escudo de la fe y la espada de la palabra. Entonces, si nos sometemos a la palabra, estamos resistiendo al diablo. Y él huirá de nosotros. Huirá. Miren que aquí en ningún momento dice, fájense a pelear con él, repréndanlo, métanlo bajo su pie. No. Sométanse a Dios. Resistan. ¿Qué es resistir? Creer, tener fe. El escudo de la fe. El que apaga los dardos de fuego del maligno. Amén. Romanos 8. 37, 39. Y esta parte me gusta mucho porque nos llena de esperanza, de aliento. Y hemos podido ver que en ningún momento la Biblia nos manda a guerrear de otra forma que no sea creyendo a Dios. Lo ven aquí en Santiago. Sométanse a Dios. Resistan al diablo, que es creerle a Dios. Y huirá de nosotros. Pero miren lo que nos dice Romanos 8, 37, 39. Miren qué bonito esto. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Somos más que vencedores. Por eso es que la sexta cosa que yo marqué aquí, o el sexto punto que marqué aquí de cómo guerrear con el enemigo, es confiar en el poder de Dios. Y dice aquí, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No importa lo que esté pasando. No importa que afuera esté lloviendo, yo mi sol lo llevo por dentro. Pero menos que ese 38,
por lo cual estoy seguro. No dice por lo cual pienso, tal vez pase, no, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo harto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creer esa palabra. Sométase a esa palabra. Atesorémosla, creémosla. Creamos esa palabra. Ese es el escudo. Cuando creemos la palabra, cuando creemos que ni lo harto, ni lo bajito, ni lo profundo, ni nada, ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero dice, Señor nuestro. Si eres el que gobierna, o sea, si yo me someto a su palabra. Señor significa usted ser el que manda, usted es el que dirige, usted es el que ordena y yo obedezco, yo me someto. Entonces, ¿cómo resistimos? ¿Cómo peleamos? ¿Cómo guerreamos con Satanás? Sometiéndonos a Dios, creyéndole a Dios, tomando el escudo de la fe, para que Él pueda, estudiando la Biblia, meditando en ella, para que el Espíritu Santo use la espada, que es la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, si eres nuestro Señor. Hoy en esta segunda parte de lo que es la guerra espiritual, hemos podido ver y seguir explicando, y continuamos el martes que viene, que todo lo que debemos hacer es creer en Dios, estudiar su palabra, orar, meditar, conocer la palabra, orar, meditar, vivir una vida en santidad, separarnos del pecado, rodearnos, estar en una iglesia de sana doctrina, evitar situaciones, no se metas en lugares donde no debe meterse, no tiente a Dios, dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado. Y confiar en el poder de Dios, confiar en que nada nos podrá separar de Dios. Nada, nada, nada nos podrá separar. Así que la forma de guerrear, dos cosas: creer en su palabra, estudiar su palabra, meditar en su palabra, orar y estar en una iglesia buena, escuchar sana doctrina y escudriñar las palabras. Esa es la guerra más grande. El martes que viene concluimos lo que es guerra espiritual, si Cristo no viene por su iglesia. Así que Dios te bendiga, espero que haya sido de bendición para tu vida. Si es así, compártelo, sígueme en YouTube. ¿Para qué? Para que YouTube puedas compartirlo con otras personas. De esa forma estás predicando junto conmigo. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones.